B2B Sales Podcast. Bienvenidos a un nuevo capítulo de B2B Sales Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante y que nos va a tocar durante estos meses, que es la accesibilidad digital y la nueva normativa europea. Para ello tenemos a nuestra amiga Ana Pociña. Ana ya estuvo con nosotros hablando de ESG hace ya unos cuantos capítulos y viene ahora a contarnos pues, qué es esto de la nueva ley y cómo va a aplicar a la accesibilidad de los productos digitales, Ana. Pues mira, esta ley justo, ¿no? Es una normativa europea que ya se ha traspuesto en España y lo que implica es que los productos y servicios digitales tienen que poder ser utilizados por todas las personas y especialmente incluir a las personas con discapacidad. Y luego, bueno, pues vamos a ver porque afecta a muchos de los productos y servicios que ofrecemos en la compañía. Y bueno, pues yo creo que es importante también pensar en cómo estas soluciones digitales que tenemos en Telefónica pueden ser, de hecho, si están bien diseñadas, una herramienta para que estas personas que tienen dificultades en su día a día las puedan superar y tener una vida un poquito más fácil. Súper interesante. ¿Y más o menos qué productos y servicios aplica de los que desarrollamos nosotros? Bueno, pues como al final en la compañía tenemos una cartera muy variada de productos, vamos a mencionar algunos, los más relevantes. Sí. En cuanto a hardware, pues aplicaría a tablets, teléfonos, smartwatch, este tipo de cuestiones. Y cuando hablamos de servicios digitales, pues por ejemplo, plataformas de televisión, audiovisuales, webs, aplicaciones digitales, plataformas de, no sé, de formación, por ejemplo. Todo eso debería ser accesible. Y es verdad que, bueno, que en principio la ley está muy pensada para, bueno, impactar mucho en el mundo B2C, pero también vamos a empezar a ver que nos van a llegar peticiones de cliente B2B. Por ejemplo, Administración Pública ya lleva pidiendo bastante tiempo porque existía una normativa anterior que las webs que les estamos proporcionando sean accesibles, pero también, bueno, pues empresas privadas nos lo están empezando a pedir y, por ejemplo, pues hace unos meses el BBVA nos pedía también unos productos para hacer audio y videoconferencias que tenían que ser accesibles, ¿no? O sea que, bueno. Muy bien. ¿Y en estos productos y servicios nos puedes decir cómo estamos adaptándonos a esta normativa o qué estamos haciendo en Telefónica? Pues ahora tenemos como un plan de choque. Entonces hemos seleccionado los productos más estratégicos, que sobre todo son aquellos que tienen pues, más usuarios y que por lo tanto pueden ser susceptibles de tener bueno, pues, alguna queja de que no cumplan todos los criterios de accesibilidad que nos pide la norma. Y estamos poniendo en foco para identificar esos gaps que tiene de accesibilidad y adaptarlos con los responsables del producto para que estén perfectos. Y luego lo que también estamos implantando es un proyecto un poquito más para el medio plazo para que todos los productos y servicios que se desarrollen incluyan desde el principio estos criterios de accesibilidad y otros criterios también de sostenibilidad que se llama diseño responsable, ¿no? Que es justo eso, cómo incluir estas cosas desde el diseño, que es más fácil que si luego tenemos que corregir los posibles errores que tengamos. Esto desde la parte de Telefónica, pero también impactará en nuestros clientes o empresas que estén trabajando con nosotros. Claro, yo creo que eso es lo interesante de este podcast, ¿no? De este episodio, pues que al final estemos preparados por si los clientes nos preguntan cómo deberían de abordar ellos esto, ¿no? Porque lo que pasa con los grandes clientes es que al igual que nosotros tienen un entorno digital muy potente, pues un e-commerce o servicios digitales y mucho de hecho se los proveemos desde Telefónica. Entonces, lo tenemos que ver como una oportunidad para ellos porque, bueno, en España hay 4,4 millones de personas con discapacidad, como declaradas oficialmente, pero vivimos en un país donde la población cada vez está más envejecida. Y quien que tenga cierta edad, pues no tiene algún problema de presbicia, de audición, que dificulta un poco pues, el uso de esas cosas. Podemos facilitar su vida de esta manera. Justo. Entonces, al final la accesibilidad pues sí que tiene que ver con tener pues, menos riesgo de sanciones o un riesgo reputacional, pero también es una oportunidad de negocio, ¿no? Porque vamos a hacer que esas personas con estas dificultades que también somos todos nosotros en un momento dado, podamos hacer un uso mucho más cómodo de ese producto, ¿no? Porque la accesibilidad no solamente permite
que las personas con discapacidad puedan acceder al mundo digital, sino que todos tengamos una experiencia de usuario pues muchísimo más fácil. Muy bien, ¿y nuestros comerciales que van a ver este podcast y que van a decir, a mí ya me están pidiendo esto, qué pueden hacer o dónde pueden consultar, Ana? Pues yo diría que cualquier cuestión que venga de este tipo nos pueden contactar al Departamento de Sostenibilidad, que les apoyaremos en todo lo que necesiten. Y creo que también un poco lo que deberían de transmitir a ese cliente que pregunta es que esto para Telefónica pues no solamente es un requisito legal o una oportunidad de negocio, sino que es parte de nuestra misión de compañía. Hacer un mundo más humano conectando la vida de las personas. Así que bueno, pues cualquier duda que pueda surgir, aquí estamos. Pues bueno, conectando con vosotros, os invitamos a otro episodio futuro de B2B Sales Podcast y te agradecemos muchísimo, Ana, que hayas estado con nosotros. A vosotros por la invitación. Gracias. Hasta luego, chicos. B2B Sales Podcast.